de el Nuevo Testamento. Y ahora, después de que ya hemos terminado de estudiar tres evangelios que son, en primer lugar, el de Marcos, luego estudiamos el de Mateo y al final estudiamos el de Lucas. Hoy vamos a dar inicio con el documento escrito por Lucas también, y que es el libro de los Hechos o el documento de los Hechos. Y con esto, pues, primeramente quiero dar a conocer que este documento es sencillo en el modo de el contenido de su enseñanza, de la profundidad de su enseñanza. Es más que nada como histórico, es decir, está narrando los hechos, tal cual, los hechos de estos hombres que le dieron continuidad a las enseñanzas de Jesús. Por esta misma razón, yo a nivel personal considero que una persona que quiere acercarse a, pues a la fe que le llega a la persona, al individuo, a través de la predicación de Jesús, de lo que hoy en día se conoce como el cristianismo, este documento le va a ser, debe ser de primera mano para él en cuanto a su estudio, en cuanto a su lectura y también su estudio, porque en realidad aquí da origen de lo que sucede después de que Jesús ha resucitado, y por lo tanto, aquí es donde comienza el momento de los creyentes seguidores de Jesús. Por eso es que va a ser importante que conozca qué es lo que sucede a, a esto que finalmente va a dar origen a los creyentes. Por lo tanto, viene de una forma sencilla y ya posteriormente puede empezar a introducirse más a la enseñanza y a la doctrina. Yo pudiera haber comenzado con este propósito, el que estoy comentando, este documento, pero obviamente lo que al final de cuenta la gente comienza a enseñar a los demás es acerca de Jesús. Pero, y esto le va a dar el momento para que se integre a la comunidad de creyentes, conocer a Jesús. Pero, repito, donde da inicio la congregación de creyentes que hoy en día se encuentra presente alrededor del mundo, pero principalmente en el mundo occidental, pues es precisamente el libro de Hechos. Por eso vamos a comenzar hoy a estudiar con ese conocimiento. Es un libro principalmente histórico de cómo se funda la comunidad de creyentes, lo que ahora ya se conoce como la iglesia, y cómo va a ir creciendo en su desarrollo espiritual y cómo se van planteando las doctrinas que lo van a conformar. Precisamente este es el modo en el que inicia Lucas este documento. Voy a comenzar con la lectura y poco a poco vamos a ir desarrollando los conceptos. El primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. Bueno, aquí precisamente menciona Lucas que esta es la segunda parte, que esta es la parte que continúa a lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Lucas.
lo dedica a la misma persona. Decíamos cuando iniciamos las enseñanzas del Evangelio de Lucas, que Teófilo, dado que Lucas venía de Antioquía, una región cercana al Asia Menor, una ciudad cercana a la región del Asia Menor, donde había una gran cantidad de creyentes y seguidores de Jesús ya en los días de Lucas, y que también son los días del apóstol Pablo. Entonces, más o menos estamos hablando hacia el año 50, hacia el año 60 y de esta era, y hay una respuesta bastante fuerte de parte de creyentes de origen gentil. Justamente en ese lugar es que comienza a llamarse a las personas como cristianos, de acuerdo a lo que dice la traducción, Notzrim, o sea que son creyentes del Nazareno, y que tienen toda la intención de darle continuidad al mensaje de Jesús y al mensaje de los apóstoles, y ellos participan con un buen aporte económico, un buen apoyo económico para que se cumpla con esa misión. Entonces, he ahí que este Teófilo puede ser una persona muy importante, muy adinerada dentro de esa comunidad, y que le da la posibilidad económica, apoya económicamente a Lucas para que se pueda llevar a cabo esta investigación que él realiza, que finalmente va a formar el Evangelio de Lucas y también este libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, también pueden cerrar que este es una comunidad de creyentes, porque Teófilo significa alguien que es amigo de Dios. Entonces, puede ser también alusivo a una comunidad que es simpatizante de Dios ahora, que en el pasado no lo fue y ahora lo es, porque han atendido positivamente al mensaje de Jesús. Entonces, este Evangelio de Lucas que él va a mencionar, ahí se hacen y se dictan todas las enseñanzas de Jesús, que principalmente se centran en los creyentes de origen gentil. O sea, el Evangelio de Lucas tiene como proyecto mostrar las enseñanzas de Jesús para los gentiles, personas que ignoran mucha de las enseñanzas obviamente judías. Por eso es que se enfatiza en un tipo de enseñanza que no puede conocer, pero que sin embargo puede venir al entendimiento y la captación de las personas a nivel general. En cambio, el Evangelio de Mateo, que está dirigido a judíos, entonces se usa de las enseñanzas típicas judías para precisamente presentarle a los judíos quién es la persona y de dónde procede la autoridad de Jesús. Ya, esta es la diferencia. Por eso es que es importante que nosotros entendamos el contexto, es decir, lo que hay en la mente de cada autor, para que no revolvamos los conceptos, porque uno debe conocer que cuando revisa o saca a la luz un texto del Evangelio de Mateo, debe tomar en cuenta que está hablando a judíos, porque si esas enseñanzas se aplican a los gentiles, de un principio ni siquiera comprenderá de qué es de lo que se está tratando, a qué niveles, por ejemplo, de la enseñanza, que sobre todo enfatiza el concepto de guardar los mitzvot, los mandamientos, cosa que ignoran los gentiles. En cambio, el deseo por la divinidad es algo que está tanto en judíos como en no judíos, y esto es lo que va a enfatizar Lucas con el Evangelio de Lucas y ahora también con los Hechos de los Apóstoles, porque va a dar pie justamente de cómo cómo va a llegar el Evangelio a los gentiles. Este es el libro de los Hechos. Así,
Dice el texto que Jesús en todo el Evangelio de Lucas estuvo dando instrucciones, recuerda esta palabra instrucciones, que tiene mucho que ver con la Torá, con, con, eh, con enseñanzas que vienen de lo alto para despertar un acercamiento a Dios. Entonces son instrucciones que han sido dictadas por medio del Espíritu Santo. O sea, que Jesús actuó por la influencia del Espíritu Santo, la influencia de santidad, la influencia de la divinidad en él, actuó y enseñó así en el Evangelio de Lucas y por supuesto en los otros 3 evangelios, pero aquí está refiriendo Lucas que la influencia que llevó a Jesús a enseñar en el modo que lo hizo se debió al Ruach HaKodesh, que todo lo que él dictó, todas las enseñanzas con las cuales él instruyó a sus oyentes, han sido dictadas por Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad, incluso a los apóstoles que había elegido, es decir, que también esa elección que Jesús tuvo por ellos se debió al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, y que finalmente fue levantado a lo alto, también ha sido hecho esto por la influencia del Ruach HaKodesh. Por lo tanto, aquí vamos a hacer mucho hincapié en entender lo que es el Ruach HaKodesh. Ahora, cuando vemos este primero y segundo versículo al cual damos lectura, también recordamos lo que sucedió con Moshe Rabenu, porque Moshe Rabenu instruye al pueblo. ¿Cómo instruye Moshe Rabenu al pueblo? A través de la nebuá, de la profecía. Es la profecía, la nebuá, y aquí también hemos nombrado a Ruach HaKodesh, son 2 de los 4 grados en los cuales la divinidad se revela a las personas. La nebuá, la profecía, recuerde que es dentro de los 13 principios de fe que tenemos los judíos, se nombra precisamente que Kadosh Baruj Hu confiere profecía al hombre, confiere nebuá, profecía al hombre. Y esto es lo que recibe Moshe Rabenu. Ahora, ya sabemos entonces, como estoy diciendo, tenemos un grado de revelación llamado nebuá y un grado de revelación llamado Ruach HaKodesh. Esto ocurre dentro del judaísmo. En primera instancia ocurrió la nebuá y en segunda instancia, tardíamente, ya a partir de que nuestro pueblo retorna de Babilonia, ya es Ruach HaKodesh. Ya el nivel de nebuá ha variado. Ahora, voy a indicar un poco más acerca de esto para tenerlo claro. La nebuá tiene una revelación de arriba y una de abajo. Lo mismo la Ruach HaKodesh tiene una revelación de arriba y una de abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la revelación de la divinidad llega directamente a la persona que recibe la nebuá, y a eso se le llama precisamente tener la nebuá, tener la profecía. ¿Quién fue el hombre, el único que pudo recibir este grado de revelación? Moshe Rabenu. Moshe Rabenu recibió este grado de revelación. Ahora, también viene un grado de revelación que es recibido por los hombres, es decir, que viene de abajo, refiriéndome al mundo presente. Entonces, esto significa que se recibe la revelación divina, la nebuá, pero a nivel indirecto, ya no a nivel directo, como está escrito de Moshe Rabenu, cara a cara recibió él la nebuá.
Entonces, aquí ya viene una revelación de forma indirecta en donde ya opera un poco más la captación humana. Por eso es que decimos que viene de abajo, viene de este Olam Hasé. Y este grado de revelación lo recibieron los Nevi'im, todos los demás profetas. ¿Se acuerdan que Moshe Rabenu, cuando está siendo rebasado para atender en todo a este pueblo de Israel que está a punto de entrar a la tierra de Canaán, es ordenado por medio de Akadosh Baruj Hu para que lleve consigo a 70 ancianos y los lleve a Ohel Moed para que les comparta del espíritu de Moshe a estos hombres. Entonces, al decir el espíritu de Moshe, este nivel de revelación ya es de forma indirecta, ya no es directa, sino que es indirecta, por eso le llama del espíritu de Moshe. Entonces, a partir de allí, muchos recibieron nebuá, como estos 70 hombres, como le ocurrió el caso del Datimedad y esta diferencia que hubo con Joshua Ben Nun con respecto de cómo actuar con ellos. Entonces, estos hombres que recibieron este segundo grado, esta revelación indirecta de la nebuá, que son conocidos como los Nevi'im, al final van a plasmar documentos como los profetas, los Nevi'im, y como los escritos, el Tanaj. Y ya de este modo se cierra todo el Tanaj. Los 5 libros de Moshe Rabenu por revelación directa, es decir, por nebuá, y los otros por Nevi'im, por revelación indirecta. Y así se conforma entonces esto. Ahora, había muchos otros profetas que no escribieron. Se nombran dentro de la Torá y otros que se nombran a partir de la tradición oral. O sea, en aquellos días del primer templo, después de Shlomo Amelech, se dice que hubo 600 profetas varones y 600 profetas mujeres. Con esto nosotros sabemos que la nebuá siempre se ha mantenido de generación en generación dentro de nuestro pueblo. Casi siempre hacemos mucho énfasis en estas personas que reciben la nebuá. No nos detenemos mucho a pensar en la nebuá, sino que más bien nos centramos en la figura de Moshe o en la figura de los profetas. Pero dentro de los principios de fe es más importante la nebuá, la profecía. O sea, este grado de que Akadosh Baruj Hu se revela al hombre, se revela a la humanidad. Y esto es lo que nosotros llamamos como nebuá. Y esto es muy importante, porque al final, las personas que viven más cercanas a Hashem son aquellas personas que alcanzan la nebuá, como el caso de Moshe Rabenu o como el caso de los demás profetas. Y aquellos que no vivieron cercanos a la nebuá, ya sea de forma directa o indirecta, se encuentran con mayores dificultades en cómo vivir y cómo relacionarse con Akadosh Baruj Hu. Precisamente el reclamo de todos los profetas siempre fue que el pueblo de Israel no vivía en el modo que la santidad exige. Bueno, entonces ya tenemos el nivel de nebuá. Ahora, el nivel de Ruach HaKodesh es de igual modo de influencia directa, es decir, que viene de arriba, y una influencia indirecta, es decir, que viene de abajo. Entonces, tenemos que la que conocemos como la influencia directa, la influencia de arriba, le llamamos Ruach HaKodesh. Le llamamos Ruach HaKodesh porque viene directamente del cielo, pero ya no es un espíritu compartido en este caso, por Jesús, es decir, no viene de Jesús, viene directamente de Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, lo que va a hacer es tener la influencia, el Ruach HaKodesh, va a tener la influencia en el ser humano como la tuvo con Jesús. ¿Por cuánto tiempo tuvo esa influencia con Jesús? Por 3 años y medio. Al momento en que comenzó a enseñar, lo hizo por medio del Ruach HaKodesh. Así entonces, al tener el mismo espíritu de Jesús,
cualquier hombre, cualquier persona, en ese momento va a poder conducirse al modo y autoridad que Jesús lo hizo. Porque no es un espíritu que venga de Jesús, sino es un espíritu que viene de arriba. Esto lo hago para diferenciar con respecto de aquel espíritu que de Moshe venía y que se alojó sobre el resto de los profetas, sobre esos 70 ancianos. En este caso, no es un espíritu que venga de Jesús, sino es un espíritu que viene de Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, va a tener influencia directa sobre las personas. Ahora, ese Ruach HaKodesh no es nuevo dentro del judaísmo del segundo templo. Dentro del judaísmo del segundo templo, este concepto se va acuñando y se va enriqueciendo con el paso del tiempo, es cierto, hasta que llega a definirse precisamente también una relación de esa revelación de forma indirecta, a la cual se le llama Bat Kol, la voz que suena, la hija de la voz. Y se le llama así porque es la voz, es la comunicación que Hashem tiene para con las personas. Primeramente, una comunicación directa, cara a cara, como es el caso de Nebuá. Luego, un segundo nivel un poco más abajo, que es el caso de los Neviim. Luego, un tercer nivel que es más abajo que los Neviim, que es el de Ruach HaKodesh. Y luego, un cuarto nivel que es el de Bat Kol. Este Bat Kol es como el eco de la montaña. Ahora, este Bat Kol llega a una persona como el caso en que oyó Jesús cuando se levanta de la purificación en agua con Juan el Bautista. En ese momento él oye un Bat Kol, es decir, una voz interna llega a él, una voz que viene del cielo, del cuarto nivel, que precisamente cuando decimos nosotros del cuarto nivel significa que la parte más humana que puede recibir la revelación divina. Por lo tanto, Bat Kol lo recibe alguien que es 100% humano. O sea, alguien que está en el mismo grado que toda la humanidad y que a partir de ahí puede recibir el mensaje divino. Este mensaje divino inicia desde una sabiduría, desde una posición de sabiduría. Por eso es que se nombra a través de Lucas cómo Jesús fue educado en la obediencia de los mitzvot. Fue educado desde pequeño en la obediencia de los mitzvot, porque de este modo él está preparado para poder oír el Bat Kol, para poder oír la hija de la voz, para poder oír ese eco en el cual se le dijo, tú eres mi hijo amado. En esta convicción entra en él. Esta convicción surge por inspiración divina, por esa revelación. Realizado eso, vino el Espíritu sobre él, vino el Espíritu, es decir, el Ruach HaKodesh, el cual toca su vida de forma directa por el cielo. Es decir, en primera intención fue una cuestión de su humanidad y su anhelo por Akadosh Baruj Hu, que lo conecta y que lo hace oír y tomar una decisión. Ese es el Bat Kol. Pero aquello que le entrega la fuerza para poder instruir, para poder tener autoridad en todo lo que va a desarrollar por 3 años y medio, es gracias al Ruach HaKodesh, es gracias al Espíritu de Santidad. Y esto es muy importante, porque al final, les digo, ocurre como nos ocurrió con Moshe Rabenu. O sea, lo importante a averiguar, lo importante a insistir es la acción de la Nebuá sobre cada persona, sobre cada creyente dentro del pueblo de Israel en la antigüedad. Estamos hablando en la época del primer templo. O sea, la revelación por medio de la Nebuá es lo que va a permitir que los hombres siempre estén siendo tocados por el cielo. Aquellos que no son tocados siempre son amonestados, siempre son rezagados en cuanto a su relación con Akadosh Baruj Hu.
Esto es este caso es el que debemos también comparar con respecto de estos días de Jesús, de estos días de los finales del segundo templo, porque se hace mucho énfasis en Jesús, mas en lo que se debe de realizar énfasis es en Ruach HaKodesh, en el Espíritu de Santidad, porque el resultado de la obra del Espíritu Santo, que del Ruach HaKodesh, que Jesús muestra aquí a través de este pasaje, es una obra que ya tiene 2000 años de continuidad. En cambio, la operación de Jesús fue solamente por 3 años y medio. Siempre les digo, hacemos más énfasis en el personaje, como ocurre entre nosotros con los judíos, que hacemos más énfasis en Moshe, en los profetas, en el pueblo, cuando en realidad debiéramos estar haciendo énfasis en la nebuá, porque es la nebuá la que produjo el enorme desarrollo espiritual de Moshe y de los profetas. No así tanto del pueblo como hubiéramos querido, pero es la nebuá el, el, el que debe ser el tema central. Entonces, aquí mismo en el Nuevo Testamento se enfatiza mucho en la figura de Jesús, pero solo estuvo 3 años y medio. Lo que influyó lo que provocó que Jesús viviera en el modo en que enseñó y la autoridad que tuvo fue el Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh es el que ha permitido la existencia de toda la comunidad de creyentes hasta nuestros días, entre los gentiles. Es Ruach HaKodesh por miles de años, ya 2000 años, Ruach HaKodesh. O sea, aquí el énfasis que está queriendo hacernos saber Lucas es el Ruach HaKodesh. No es Jesús, porque Jesús no lo hubiera logrado si no es por Ruach HaKodesh. Así entonces, Ruach HaKodesh es la clave de todo esto. A estos mismos, porque es la Ruach HaKodesh la que le dio a elegir a él, a los apóstoles, la vida en la que vivió, por Ruach HaKodesh eligió a los apóstoles y por Ruach HaKodesh él fue levantado a lo alto. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dice el texto. Porque aquí es importante también demostrar, aclarar, que la resurrección de Jesús fue un acontecimiento histórico. Ciertamente, nosotros los judíos, dentro de los 13 principios de fe, tenemos aquel que dice que Hashem nos resucitará de entre los muertos. Entonces, la resurrección de los muertos se genera por un poder que nos lleva a crear una nueva naturaleza en nosotros, dejando de lado la naturaleza antigua que produjo la influencia del Yetzer Hará, de la inclinación al mal, sobre el individuo, sobre la persona. Entonces, esta influencia del Yetzer Hará en la persona impidió, por ejemplo, ha impedido que nos acerquemos directamente a Kadosh Baruj Hu. Esa influencia del Yetzer Hará. Entonces, al no estar en afectos con Akadosh Baruj Hu, no se retira de nosotros esta debilidad. Y esa debilidad nos afecta a nosotros y afecta a los demás. Por lo tanto, se tuvo que dar instrucciones para que mantuviéramos bajo control esa inclinación al mal, ese Yetzer Hará, y es ahí que se nos entregaron los mitzvot, los mandamientos. Ahora, pero ya decimos que aquello que le permitió
el poder y la autoridad, el desarrollo en conocimiento y en conceptos a Jesús que dio por 3 años y medio fue Ruach HaKodesh. Por lo tanto, Ruach HaKodesh es el que faculta al hombre para que tenga una nueva naturaleza, para que venga a un nuevo nacimiento, es decir, sin la presencia del Yetzer Hará, sin la presencia de la inclinación al mal. Entonces, esa anulación del Yetzer Hará es porque el Yetzer Hará es lo que nos lleva a la muerte definitiva. El hecho de que nosotros seamos influenciados por la inclinación al mal es la que nos lleva a la muerte. Pero si Ruach HaKodesh está en la persona, en el individuo, entonces podrá venir a la resurrección de los muertos porque ya no tiene una naturaleza que lo condene a la muerte. Morirá sí, pero ya no lo va a poder detener la muerte porque tiene Ruach HaKodesh, y Ruach HaKodesh es el que desde adentro, porque Ruach HaKodesh tiene que ser recibido desde adentro, que es el que va a producir la nueva naturaleza, eliminando el Yetzer Hará, luego entonces podrá resucitar de entre los muertos. Así que, en primer lugar, nosotros sabemos y entendemos que tenemos que recibir el Ruach HaKodesh como recibió Moshe la Nebuá, y una vez que muere, él es levantado al cielo, es llevado al cielo. Del mismo modo, ahora Jesús llegó a la muerte y ahora Ruach HaKodesh lo ha levantado de entre los muertos, porque hay una nueva naturaleza en él. Así entonces, tenemos este asunto, dándoles pruebas de que vivía. O sea, no es un acto simbólico, sino que es un acto histórico, el hecho que él se levante de entre los muertos. ¿Ya? Este hecho de resucitar de entre los muertos, es eso, un hecho. Y eso es lo que nos espera a nosotros, los que hemos sido tocados por Ruach HaKodesh. O sea, Ruach HaKodesh es una bendición, es un poder que ha estado en los judíos desde antes de la aparición de Jesús. Los que ahora vienen a poder disfrutar de ese mismo poder y autoridad son los gentiles, los no judíos, para que también tengan la oportunidad de eliminar esa vieja naturaleza y finalmente llegar a una vida nueva y también llegar a la resurrección entre los muertos. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándose ver de ellos durante 40 días. Esto de 40 días que se presenta Jesús ante ellos, pues nos hace recordar los 40 días en los cuales él estuvo confrontándose en el desierto. Decíamos que esta prueba a la cual fue sometido es una prueba interna, es algo que ocurre a nivel interior. O sea, es esta lucha precisamente con el Yetzer Hará, con la inclinación al mal, y él salir victorioso. Él sale victorioso de esa lucha que enfrenta por 40 días. Ahora, él aquí está dentro del pueblo, dentro de los apóstoles y de los fieles que él ha dejado, ya él ha resucitado entre los muertos, se presenta ante ellos para darles soporte, fe y confianza. Es decir, para que no decaiga su fe, porque ellos están enfrentando ahora una batalla espiritual, porque cuando vieron que Jesús murió, ellos se deprimieron en cuanto a su fe y estaban perdiendo esa batalla. Al presentarse por 40 días Jesús en esto,
fortalece su ánimo. ¿Por qué ellos tienen que ser fortalecidos? Porque no tienen el Ruach HaKodesh. Por eso entonces Jesús tiene que actuar con esas funciones sobre ellos para darle soporte a su fe, porque no han recibido Ruach HaKodesh. Entonces Jesús está allí por esos 40 días dándoles pruebas de que Él vive, de que todo esto que está ocurriendo es real y que ellos deben de mantenerse firmes en esta fe. Y obviamente eso también nos recuerda a los 40 días que Moshe Rabenu pasó recibiendo la Torá. Entonces, está hablando en todo momento de que se mantengan firmes. ¿Quiénes no se mantuvieron firmes por esos 40 días? El pueblo. El pueblo de Israel en Har Sinai no se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque no recibió la nebuá que Moshe sí recibió cuando se dio la entrevista inicial en Har Sinai, donde se dictó el Kriyat Shema. Entonces el pueblo no pudo mantener su fe porque no captó la revelación divina, no captó a Hashem en aquel tiempo. Entonces decayó su fe y terminaron edificando el becerro de oro. Entonces aquí Jesús sabe cuál es su labor y una vez que Él ha resucitado entre los muertos, eso es lo que no tuvo Moshe, la oportunidad que no tuvo Moshe, más que sí aparece en Jesús, que es la de volver al pueblo y darle soporte para que no se extravíe. Entonces, esto es lo que permite que finalmente haya la oportunidad real de poder llegar a un cambio genuino. No puede ser posible en la generación de Moshe por estas circunstancias, mas las circunstancias hoy han cambiado y Jesús ha resucitado entre los muertos y ha llegado a darle soporte al pueblo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el Ruach HaKodesh. Y entonces comenzó a hablarles del reino de Dios. ¿Por qué comienza a hablarles del reino de Dios durante esos 40 días? Fíjese que el énfasis de Moshe Rabenu para con nuestro pueblo siempre era hablar de la tierra de Canaán. Cuando lleguen ustedes a la tierra de Canaán, guardarán estos mandamientos. O sea, están siempre con el objetivo de mirar la tierra de Israel, Eretz Kenán. Esta oportunidad se le dio a ellos, a nuestro pueblo, porque dado que no pudieron llegar a la revelación de la divinidad como Moshe Rabenu, recuerde que Moshe Rabenu no va a entrar a la tierra, porque a él se le va a entregar el cielo, a Moshe Rabenu se le entrega el cielo, no la tierra. Entonces, porque él recibe la nebuá, él está en relación directa con Hashem. El pueblo no está en relación directa con Hashem, entonces, por la promesa que Hashem le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, tiene que cuidar de los suyos, de sus descendientes. Así es que va a cuidar de sus descendientes, reteniéndolos en la tierra de Canaán, entregándoles la tierra de Canaán para que de este modo ellos puedan ser protegidos de todo lo que ocurre alrededor y de este modo Hashem los tiene allí. Pero el objetivo no es que se encuentren en la tierra de Canaán, esto es entre tanto, ellos se desarrollan y crecen. Porque una vez que se desarrollen y crecen, a donde tienen que entrar es al reino de Dios, allí donde ya se encuentra Moshe Rabenu. Entonces, aquí Jesús comienza a hablarles de esto porque están en Israel, están en Eretz Israel. ¿De qué se va a enseñar al estar en Eretz Israel? Se va a enseñar del reino de Dios. O sea, no puedes, del lugar al cual se tiene que introducir ahora el pueblo. No tiene que ver con un plano geográfico, no tiene que ver con una estancia en la tierra, tiene que ver con el reino de Dios, Malhut Elohim. Entonces, esto es lo que empieza a enseñarles Jesús por medio de Ruach HaKodesh una vez que Él ya ha resucitado. E incluso durante el tiempo de sus enseñanzas, también estuvo hablando del reino de Dios estando en la tierra de Israel. Jesús no estaba diciendo que se iban a quedar ahí dentro de la tierra de Israel y allí va a ser el reino. No, está hablando del reino de Dios constantemente.
es decir, de llegar al mundo al cual ahora él se ha de dirigir. Entonces, él allá esperará a todos sus seguidores. Entonces, esto es para que nosotros vayamos entendiendo cómo es que el plan de origen siempre ha sido el reino de Dios, a donde entró Moshe Rabenu, pero entre tanto el pueblo no pudo desarrollarse porque el Yetzer Hara, la inclinación al mal, que fue simbolizada en la construcción del becerro de oro, pues no les permitía llegar al reino de Dios, porque el Yetzer Hara todavía estaba latente, por lo tanto se les dio los mitzvot, los mandamientos. Ahora, que los apóstoles, que los discípulos de Jesús están aquí, se les está inspirando para alcanzar el reino de Dios, y para que esto sea posible tiene que ser entregado el Ruach HaKodesh. No se puede llegar al reino de Dios si no es por medio del Ruach HaKodesh. Jesús fue el que da a conocer con sus hechos, con una vida tocada e influenciada por Ruach HaKodesh, y finalmente se entrega así ante Akadosh Baruj Hu. Del mismo modo, los discípulos, a la postre serán los apóstoles, también tendrán esa misma oportunidad. Mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó: no os vayáis de Jerusalén, porque como hay 3 fiestas en las cuales se asciende a la tierra de Jerusalén, al templo, al Bet HaMikdash, que son en Pesach, Shavuot y Sukkot. Pesach ya había acontecido, han pasado 40 días, por lo tanto faltan 10 días todavía para que llegue la festividad de Shavuot. Así que les dice que no se retiren, que esperen el tiempo de Shavuot, porque durante el tiempo de Shavuot, dice, no os vayáis de Jerusalén, sino aguardad la promesa del Padre que oísteis de mí. Así que Ruach HaKodesh, la promesa del Padre, Ruach HaKodesh, es aquella revelación directa que viene del cielo y que establece Ruach HaKodesh. Ahora, Ruach HaKodesh es otro nivel también de inspiración, es otro nivel de revelación, como les decía. Está por debajo de Nebuá y de Neviim, viene Ruach HaKodesh. Ahora, Ruach HaKodesh, dentro del judaísmo, Hashem se lo entrega a toda la humanidad. Ruach HaKodesh es para toda la humanidad. Va a dar inicio desde un Bat Kol, desde una, les digo, Bat Kol es la recepción de esa divinidad, de ese mensaje divino, pero con mucho de la sabiduría humana. O sea, hay mucho de la sabiduría humana para poder recibir el Bat Kol, pero eso no trascenderá más sino a través del Ruach HaKodesh, porque este es una influencia directa, el Ruach HaKodesh. Ahora, si hubo documentos que se escribieron a nivel de Nebuá y hubo documentos que se escribieron a nivel de los Nevi'im, hay documentos que se escribieron a nivel de Ruach HaKodesh. Dentro del judaísmo, nosotros tenemos documentos al nivel de Ruach HaKodesh. Nivel de Ruach HaKodesh, que es inferior a Nevi'im, significa que que tiene alguna confusión. No quiero decir otra cosa, sino que no nos queda del todo claro el mensaje que nosotros pudiéramos plasmar, aquello que viene por revelación de Ruach HaKodesh. ¿Cómo sabemos esto? Porque los escritos que son a nivel de Ruach HaKodesh, dentro del judaísmo rabínico, precisamente son el Talmud, la Mishnah, el Talmud y el Zohar. Estos son con nivel de Ruach HaKodesh. Y a partir de allí, nosotros vemos cómo hay diferentes opiniones dentro de la Mishnah, dentro del Talmud, dentro del Zohar. Hay diferentes opiniones en el mismo documento, porque nos suele quedar confuso. A nivel de Nebuá, no. Es un nivel de revelación de parte del cielo que trascenderá el tiempo. A nivel de Nevi'im es un nivel sí de revelación, pero que la fecha ya no trascenderá todo el tiempo, sino que es una fecha que ocurrirá en un lapso de tiempo, a diferencia de la Torá, que es la de la Nebuá,
que ocurrirá constantemente. En cambio, lo Nevi'im ocurrirá tal vez en una brecha de tiempo amplia, pero únicamente se está sujeta a ese tiempo, a ese lapso de tiempo. Y aparte y a un fragmento del pueblo, como está escrito en los Nevi'im y los Ketuvim. Ahora, a nivel de Ruach HaKodesh, son documentos que tienen confusión en cuanto a la forma de interpretarlo. Esto ocurre precisamente en el Talmud. En el Talmud hay diferentes tipos de discusión. Unos tienen una opinión, otros tienen otra opinión, y otros tienen otra opinión, y hasta opiniones que todavía no se han definido dentro del Talmud también serán sujetas a Ruach HaKodesh. O sea, esto es lo que tiene Ruach HaKodesh. Causa confusión porque no es Nebuá y no es Nevi'im, es Ruach HaKodesh. Ahora, dentro del cristianismo, el documento a nivel de Ruach HaKodesh es el Nuevo Testamento. Por eso el Nuevo Testamento también es confuso. Hay confusión entre lo que se le enseña a los judíos y hay confusión entre lo que se enseña a los gentiles, y la gente hace una mezcla entre ellos y se confunde más todavía. Y a veces duda de que se tiene que ir por este camino, por el otro camino, por este texto, por el otro texto, pero siempre hay esa confusión. Esto es porque ocurre a nivel de Ruach HaKodesh. Son conceptos en los que no se puede alcanzar toda la verdad. Ahora, y por lo tanto no tienen la autoridad que tiene la Torah y que tiene el Tanaj. Porque esto también ocurre. Muchos dentro del judaísmo rabínico le prestamos mayor autoridad o equivalente de autoridad a la Torah o al Tanaj. Y no es así. Debemos saber que está a nivel de Ruach HaKodesh. Entonces, dentro del cristianismo, el documento que está a nivel de Ruach HaKodesh es el Nuevo Testamento. Dentro del Islam, dentro de los musulmanes, los árabes, los musulmanes, el documento que está a nivel de Ruach HaKodesh es el Corán. O sea, también tiene esta confusión, se presta confusión. Por eso es que hay algunos que piensan de un modo u otros de otro modo. Esto con respecto de ser influenciados por conceptos del Talmud o del Nuevo Testamento o del Corán. Ahora, también hay otros documentos que tal vez no pertenecen dentro de las religiones abrámicas de forma abierta y directa, pero que también son a nivel de Ruach HaKodesh. Y por eso es que hay conceptos de divinidad en otras regiones del mundo y en otras épocas. O sea, Ruach HaKodesh es para toda la humanidad. Ruach HaKodesh es para toda la humanidad. Nebuá ocurrió con Moshe, Nevi'im ocurrió con los del Tanaj, pero a nivel de Ruach HaKodesh está destinada para toda la humanidad. Luego tenemos allí la del siguiente nivel, que es de Bat Kol. Bat Kol es una voz, allí sí, lo único que nos llega es un mensaje, como un flachazo, como una iluminación así, rápida, instantánea, una luz instantánea de algún entendimiento que tiene conexión con la divinidad. Esto es lo que llamamos Bat Kol. Y esto hay muchos documentos con respecto de eso, pero son pequeños chispazos. Todo el gran contenido de ese documento más bien es paja, son elementos secundarios, no tienen ese chispazo de luz, pero el Bat Kol es tener ese chispazo de luz. Y ahí es donde surgen documentos que más tarde, por ejemplo, dentro del judaísmo rabínico, nosotros tenemos documentos como los que escribió el Ari, como los que escribió el Yosef Karo, como los que escribió Maimónides. Entonces decimos que estos están a nivel de Bat Kol, es decir, que tienen chispazos. No es así como está escrito en ellos que nosotros tenemos el conocimiento total, el conocimiento absoluto. Nada de eso. Al contrario, todo está sujeto a la nebuá, es decir, a la Torah. Todos están sujetos a la nebuá. Entonces, un error que se comete dentro del cristianismo es darle autoridad al Nuevo Testamento por encima de la Torah o por encima de los profetas. Y no. O sea, para que uno pueda llegar a captar la información, el contexto real
del Nuevo Testamento tiene que saber que es a nivel de Ruach HaKodesh, y Ruach HaKodesh es posible de confusión. No así con el Tanaj, no mucho menos con la Torá. Por lo tanto, los conceptos fundamentales que todo cristiano debe tener deben estar basados en la Torá. No deben realizar una doctrina, fundamentar una doctrina por encima de la Torá. Primero la Torá, en otras palabras, traiga usted los principios de fe del judaísmo y entonces estudie el Nuevo Testamento, siempre sujeto a los conceptos del judaísmo, siempre sujeto a los conceptos deducidos por los sabios de la Nebuá, de la Torá de Moshe Rabenu, en otras palabras. No es una nueva doctrina lo que se encuentra en el Nuevo Testamento. O sea, esta doctrina definitivamente está inspirada en los profetas, pero esto no debe ocurrir ninguna nueva revelación aquí, dentro del Nuevo Testamento. Así entonces, ya tenemos la ubicación real del Nuevo Testamento dentro de esta revelación. Entonces, por eso es que he denominado a esta doctrina o esta enseñanza, a esta escuela dentro del judaísmo como el judaísmo apostólico, es decir, judaísmo porque debe provenir de los conceptos judíos, que haciendo un resumen, estamos hablando de los 13 principios de fe, y luego del estudio en el cual nosotros estudiamos a nivel de las Parshiot, de este énfasis desde el estudio hebreo y desde esta riqueza ritual, y luego llevar estos conceptos hacia el Nuevo Testamento. Entonces, una vez que ya se sabe cuál es la ubicación del Nuevo Testamento, entonces ya podemos comenzar a averiguar bien cuál es el lugar y cuál ha sido la instrucción que Jesús dictó por medio de Ruach HaKodesh. Y esta es precisamente la razón de por qué dicto estas clases, para que se sepa desde dónde tiene que verse el Nuevo Testamento, siempre sujeto a la inspiración entregada a Moshe en aquellos años en el desierto. Así entonces dice, aguardad la promesa del Padre. Por lo tanto, Ruach HaKodesh va a inspirar las vidas de las personas como inspiró la vida de Jesús, que oísteis de mí. Entonces Jesús, ya eso es lo que enseñó. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Ruach HaKodesh dentro de pocos días. Entonces, por esto Jesús está completamente interesado en que sus seguidores tengan el Ruach HaKodesh, porque esa es la autoridad y el poder que él recibió del cielo para poder vivir la vida y enseñanzas que él vivió por 3 años y medio. Porque él era exactamente igual que cualquier hombre dentro de nuestro pueblo, pero lo que hizo en él la diferencia, lo que marcó en él la diferencia, es Ruach HaKodesh. Por eso ahora quiere que Ruach HaKodesh llegue a todo judío y no judío, para que de este modo también tenga el poder y la autoridad de vivir y enseñar al modo en que Jesús lo hizo. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Shalom, Beshabuato.